se ve. Sí se ve, gracias. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se la escucha. Muy buenos días. Bueno, les habla el doctor Manuel Alvarado Rosales, neurólogo de acá del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, profesor de ustedes desde hace muchos años, de nuestro querido Federico Villarreal. Hoy nos toca conversar acerca de neurocisticercosis. Un segundito, por favor. Hoy día nos toca conversar acerca de neurocisticercosis, una patología frecuente en neurología en nuestro querido Perú. Cada vez que revisamos las causas de morbimortalidad, cada vez que revisamos los informes de la Organización Mundial de la Salud, vemos pues que el gran grupo de enfermedades circulatorias y enfermedades infecciosas ocupan los primeros lugares. Y dentro de los primeros lugares están los procesos parasitarios, ¿no? Junto con otros procesos de infecciones meningias, encefálicas, encefálico-meningias, ¿no? Agudas y subagudas. Y dentro de ellos, como decía, las enfermedades parasitarias. Y cuando hablamos de las infecciones por parásitos, recordamos nuestras clases, ¿no? Recordamos nuestras clases de parasitología y nos hablaban pues de toxoplasmosis, triquinosis, hidatidosis y cisticercosis. Y más aún, cuando nos hablaban de las causas de infecciones parasitarias, ¿no? Nos clasificaban en protozoos y gusanos. Y dentro de los protozoos, ¿no? Ya encasillaban a la toxoplasmosis, a las amebas, que mediáticamente es conocido como el come cerebros, la tripanosomiasis, el paludismo, entre otros. Y cuando nos agrupaban a los gusanos o helmintos, ahí nos mencionaban a los tremátodos o duelas, a los nemátodos, ¿no? Que eran los gusanos redondos, y a los céstodes, teniasis, en donde está la cisticercosis. Sí, pues esta es una patología, como le decíamos, muy frecuente que compromete, como vamos a ver, gran parte, casi todo
el sistema nervioso central y ahora también está descrito en el sistema nervioso periférico. Y si hacemos un poco de historia, vamos a encontrar, ¿no?, que Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, en su tratado de Historia de los Animales, ya mencionaba una enfermedad y lo relacionaban a los cerdos, ¿no? Sobre todo al consumo de carne de cerdo, ¿no? Y ahí inclusive decían, los cerdos con la carne blanda tienen vejigas que son como copos de granizo en la región de los muslos, cuello y lomos. Claro, se mencionaban a la forma, ¿no?, larvaria, al cisticerco, que hoy a nivel cerebral lo vemos como imágenes redondeadas, ovaladas, que tienen un colorcito más o menos blanquecino o a veces blanco amarillento. En el antiguo egipcio, al revisar, se encontró, se halló en tumbas y sarcófagos la presencia de triquinosis, de los oxiuros, de los ascaris, las estrongiloidiosis y también las teniasis, ¿no? Y cuando uno revisa, cuando uno mira todos esos diagramas que hacían nuestros antiguos egipcios, pues ahí había un mensaje de que encontraban una enfermedad parasitaria que comprometía gran parte de nuestro organismo. Fue Paranoli y Rumier en 1500, ¿no?, quienes hablaron, ¿no?, por primera vez de la infestación de la parasitosis al sistema nervioso central. Y ahí describieron una serie de imágenes redondeadas, quistes, que comprometían fundamentalmente la dura madre. En 1792, nuestro conocido, ¿no?, Hipólito Unanue hace el primer reporte de cisticercosis, ¿no? Justamente el reporte lo hace en un soldado, ¿no?, que sufría de epilepsia. Y luego, pues, de examinarlo, tratarlo, seguirlo, hasta que cuando falleció el soldado, pues encontró que a nivel del cerebro había unas imágenes quísticas al cual llamó cisticercosis. Es así como en 1984 la Organización Mundial de la Salud, desde ahí, ya daba datos en el cual había gran porcentaje de habitantes que vivían y viven con cisticercosis, y de ellos el 1.5% con teniasis. Y también en el 2001, debido a ello, el MINSA en Perú, ¿no?, declara pues a esta enfermedad un problema de salud pública. Si revisamos un poco de epidemiología, esta enfermedad, la cisticercosis, siempre ha sido relacionado con alta frecuencia en los países, ¿no?, poco desarrollados, no industrializados, en los países fundamentalmente latinoamericanos, ¿no? Entre ellos Perú. Y a nivel Perú, pues veíamos que fundamentalmente hay esta enfermedad en la zona de la sierra, la selva y la costa en ese orden, pero más, ¿no?, se ve y hasta ahora todavía se ve casos de cisticercosis más a nivel de las regiones que antes conocíamos como la sierra de nuestro Perú. Es así que, inclusive, si uno revisa un poco esta patología, la epidemiología indica e indica que las regiones, los departamentos en donde más casos de cisticercosis se describe es Cajamarca, Ancash, Ucayali, Junín, Apurímac y Lima, ¿no? Hoy, Lima sobre todo, ¿no? Es así que cuando nosotros atendíamos en nuestra institución, en el Neurológica, un caso con un síntoma neurológico, ¿no?, y preguntábamos de dónde procede nuestro paciente y nos decían,
de uno de estos departamentos, Cajamarca, por ejemplo, entonces dentro de nuestras primeras posibilidades diagnósticas causales estaba la cisticercosis cerebral. Y cuando internábamos y le evaluábamos y hacíamos todos los exámenes, de verdad que ahí encontrábamos pues que la patología que originaba su síntoma de nuestro paciente que habíamos recibido era pues la cisticercosis. Es decir, ha habido mucho tiempo mapas epidemiológicos de esta parasitosis que indicaba gran cantidad de población con cisticercosis en estos departamentos, hoy regiones. Recordemos también y recordamos también todos quienes hemos hecho epilepsia, quienes hemos hecho cisticercosis, cuando hicimos un estudio de prevalencia de la epilepsia en el Perú, pues nos encontramos que fundamentalmente en el sector, en regiones de la sierra, ¿no? Había gran cantidad de pacientes con epilepsia y de ellos, gran cantidad de pacientes con cisticercosis. Es por eso que luego de un trabajo arduo que se hizo muchos años, ¿no? Llegamos a la conclusión de que la causa más frecuente de epilepsia en nuestro Perú es la cisticercosis. Bueno, pero volviendo a nuestro gusano, a nuestro helminto, a nuestro gusano adulto. Recordamos pues nuestras clases de parasitología y ahí nos indicaban, ¿no? El gusano adulto tiene tres grandes porciones. La cabeza o escólex, que tiene una forma globular aproximadamente de 1 milímetro, pero que se caracteriza porque tiene ganchos y ventosas. Algunos con más frecuencia, 4 ventosas. Ganchos o ventosas que le sirven para fijarse a la pared intestinal. Luego, el cuello, que es la porción posterior, ¿no? Que es la zona fundamentalmente de crecimiento. Y finalmente, una tercera porción bastante larga, ¿no? El estróbilo, o estrobilo para algunos autores, en donde está la cadena de segmentos en desarrollo, en donde se describen a los proglótidos inmaduros, proglótidos maduros y proglótidos en vía de eliminación, ¿no? Es decir, veíamos pues un gusano alargado, adulto, con tres grandes porciones: escólex, cuello, estróbilo. Y el tamaño, ¿no? Recordemos que algunos llegaban a 7 metros, algunos llegan a 8 metros, y está descrito en casos excepcionales 10 metros, ¿no? Que están pues ubicados fundamentalmente en el intestino. Muy bien, a ver. Acá una imagen ampliada de la cabeza y escólex para poder visualizar fundamentalmente la cadena de ganchos o ventosas que tiene el parásito, ¿no? Y que fundamentalmente, como decíamos, ¿no? Tiene esta característica y estos ganchos que le sirven para fijarse a la pared intestinal. Otra de las características, aparte del tamaño, 7-8 metros, vemos pues que a nivel intestinal casi siempre encontramos un parásito o una tenia solitaria, ¿no? Una tenia, por eso el término en algunos reportes de solitaria, ¿no? Término de solitaria. Excepcionalmente encontramos, ¿no? En algunos pacientes dos o más parásitos, ¿no? Tenias o la teniasis, por eso es que lo leemos como solitario. Otra característica también, pues que cuando se ha revisado los proglótidos maduros, se han encontrado aproximadamente una cantidad enorme de huevos. Algunos hablan de 50.000 huevos, ¿no?
a nivel de los proglótidos, ¿no?, que tiene este parásito. Y acá una imagen para más o menos darnos cuenta cómo es la ubicación o cómo se encuentra la tenia o parásito adulto a nivel intestinal. Siempre se ha mencionado, ¿no?, y se ha relacionado a esta enfermedad, a la cisticercosis, y se le ha responsabilizado al cerdo o al chancho. Se le ha responsabilizado al cerdo o al chancho. Es cierto, hasta ahora todavía se dice que es una patología que aparece por el consumo de la carne de cerdo, de la carne de chancho contaminada. Diríamos que hay responsabilidad en el consumo de la carne de cerdo. Sin embargo, los últimos estudios nos indican que no solo es el consumo de la carne de chancho, sino también a que no cuidamos las medidas higiénico-dietéticas, entre ellos el lavado de manos. No nos lavamos las manos antes de ingerir nuestros alimentos. 2, no al consumo de agua contaminada. A veces tomamos el agua directamente del riachuelo, directamente de la sequía, directamente del caño, ¿no? Y no hacemos servir el agua. Es una de las fuertes recomendaciones. También al consumo de verduras mal lavadas o no lavadas. Y a veces, ¿no?, las frutas, las verduras, los alimentos los consumimos sin las medidas higiénicas que debería haber, no lo lavamos y lo consumimos. Entonces ahora ya no es pues 100% responsabilidad del consumo de la carne de cerdo, sino también al consumo de agua contaminada, verduras contaminadas, alimentos contaminados y a lo que hoy hemos aprendido, no con esta pandemia, sobre todo a la costumbre del lavado de manos, sobre todo cuando vamos a los servicios higiénicos. El lavado de manos luego de ir a los servicios higiénicos. Son medidas que últimamente se han encontrado y entonces está ahí, ¿no?, el gran conglomerado de la causa de esta patología. Y entonces se ha dicho, y grabemos esto, que el ser humano es el huésped definitivo y la carne de cerdo es el huésped intermediario. Entonces, cuando hacíamos nuestra parasitología, pues recordamos, ¿no?, que el parásito adulto está ubicado fundamentalmente a nivel intestinal, mientras que la larva, ¿no?, el parásito o llamado ya cisticercosis, está ubicado a nivel de la carne de cerdo, ¿no?, que es una forma enquistada. El cisticerco se dice que es una forma enquistada de la larva de la Taenia solio. Y es así, una vez que consumimos esta carne infectada, una vez que el cisticerco ingresa a nuestra vía, a nuestro torrente sanguíneo, a nuestro organismo, ¿no?, prácticamente todas las estructuras del sistema nervioso central van a ser comprometidas. Y vamos a ver pacientes pues que tienen cisticercosis a nivel encefálico, a nivel medular, en el ojo, también podemos ver que hay en el corazón, en el músculo esquelético, en el tejido celular subcutáneo, entre otros. Y es por ello, cada vez que recibimos a nuestros pacientes en la consulta externa, ¿no?, a veces nuestros pacientes nos consultan por unos nódulos que están ubicados en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y al explorarlo y al verlo y al palparlo, notamos que son nódulos blandos, a veces un poco duros, ¿no? Y cuando mandamos a hacer la biopsia y enviamos a parasitología, nos informan que estamos frente a un parásito. Otras formas, a nivel ocular, nuestro paciente viene muchas veces por problemas oculares y
nos encontramos con la evaluación del oftalmólogo que encuentran un parásito, un quiste parasitario ubicado muchas veces en el humor vítreo o a veces en la parte profunda del globo ocular. Igualmente, en el tejido hepático, en el hígado, se ha encontrado imágenes quísticas, igualmente a nivel intestinal, a nivel de músculo cardíaco, ¿no? Y también en algunas oportunidades los pacientes nos llegan a la consulta, ¿no? Diciéndonos, doctor, tengo este nódulo a nivel de la lengua. Y cuando hemos enviado a patología, la respuesta era pues que estábamos frente a un nódulo que correspondía a un quiste de cisticerco. Pero también se comprometen los músculos, las masas musculares. Y a veces cuando hacemos nuestras placas de tejidos blandos o cuando hacemos nuestras radiografías de tejidos blandos, nos vamos a encontrar con estas imágenes blanquecinas alargadas que son conocidas y que los radiólogos nos dicen, observo imágenes en cigarrettes, ¿no? Estas imágenes en cigarrillo o en cigarret corresponden a formas calcificadas de cisticercosis. Y a nivel del sistema nervioso, acá, en una tomografía y o en una resonancia, vamos a encontrar una imagen así, redondita, a veces ovalada, de contenido oscuro, que es líquido. No olvidar que todo lo que es líquido se ve en la imagen, en la resonancia, negrito, oscurito, igualmente en la tomografía. Cuando vemos esta imagen redondeada, ovalada, con un puntito blanco al medio o a la periferia, entonces estamos pensando que estamos frente a un cuadro de cisticercosis como primera posibilidad. Y si hacemos una tomografía, pues vamos a encontrarnos muchas veces con estas imágenes puntiformes, varias, distribuidas a nivel de todo el hemisferio que corresponden pues a parásitos ya calcificados o parásitos muertos. Es decir, esa es la variedad de presentación de la cisticercosis, ¿no? En el sistema nervioso central y también, lógico, a nivel de otras estructuras, a nivel de otros órganos de nuestra economía. Aquí una ampliación para ver, ¿no?, cómo se observaba la imagen quística, la imagen quística en el humor vítreo de un parásito. Ha habido mucha discrepancia acerca de cómo clasificar a la cisticercosis. Y hay varios puntos de clasificación, ¿no? Y una de ellas es la clasificación relacionada al parénquima. Es decir, si están en el mismo parénquima cerebral o están en el líquido cefalorraquídeo o espacio subaracnoideo. En el líquido cefalorraquídeo o espacio subaracnoideo, muchas veces nadando en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces hay formas parenquimales y hay formas ventriculares y formas ubicadas en el espacio subaracnoideo. Esa es la primera clasificación que hay de cisticercosis en relación al parénquima. El segundo punto es con aspecto a su viabilidad, es decir, si están vivos, si están en vías de morir o están muertos. Y entonces ahí nos ayuda las imágenes que presentamos anteriormente, ¿no? Estas imágenes, por ejemplo, ¿no?, viables, si vemos de contenido líquido, es decir, oscuro, acá una imagen, ¿no?, una imagen que estamos viendo redondita, oscura, ¿no? Entonces decimos, este es un parásito viable, vivo, ¿no? Importante es el contenido líquido. Posteriormente, podemos vernos con imágenes que tienen la forma coloidal, es decir, forma coloidal que tienen más o menos estas imágenes que comienzan a calcificarse, ¿no?, de afuera hacia adentro.
De ahí pasamos a el estadio granular, que ya vemos que inclusive tiene una forma en anillo, ¿no? En el cual vemos que ya está con tendencia a clasificarse, a calcificarse, y finalmente la forma calcificada. Entonces, la idea de las formas de viabilidad van relacionados muchas veces también al estadio, ¿no? Viabilidad significa si hay parásitos vivos, o hay parásitos en vía de morir, o parásitos calcificados. Si hay parásitos vivos, si hay parásitos granulares o calcificados. Y entonces ahí entra la tercera parte de lo que llamamos la viabilidad y el estadio. Y finalmente hay, de acuerdo, una clasificación de acuerdo al número de lesiones. Y nos vamos a encontrar, jóvenes, con parásitos únicos, con parásitos múltiples, ¿no? Algunos inclusive en sus trabajos dicen, veo un parásito, veo 20 parásitos, veo 50 parásitos, o veo, ¿no? Como en este caso, 300, 600 parásitos, y no, cuando hemos sido residentes, cuando estamos en la sala, nos dedicamos a contar la cantidad de parásitos que hay en esta imagen tomográfica o en esta resonancia. Y entonces, el punto es, hoy decimos, atentos a la cantidad de parásitos, atentos, si tenemos hasta 50, ya estaremos atentos, y más de 50 también estaremos atentos. Entonces, hay una clasificación de acuerdo al número de lesiones parasitarias en la imagen que hay. Otra clasificación última que se mencionó fue de acuerdo al tamaño del parásito. Estamos viendo en las imágenes anteriores, pues, que los parásitos tienen, ¿no?, un diámetro que puede ser de 1 centímetro, mucho más pequeños, a veces medio centímetro, a veces 2 centímetros, a veces 3 centímetros. Entonces alguien dijo, bueno, hay que hacer una clasificación de acuerdo al tamaño del parásito. Entonces hay imágenes que pueden tener 1 centímetro, otras imágenes parasitarias que pueden tener 5 centímetros, ¿no? Y en algunas oportunidades hemos visto parásitos que tienen 10 centímetros o más, al cual hemos llamado parásitos gigantes, ¿no? Pero eso nos obliga a hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Y también, finalmente, de acuerdo a la ubicación, ¿no? De acuerdo a la ubicación, si está ubicado a nivel, ¿no?, supratentorial o a nivel infratentorial. Si está ubicado el parásito a nivel de hemisferios cerebrales, o si está ubicado el parásito en tronco cerebral, en cerebelo, bien sea está ubicado en protuberancia, está ubicado en bulbo, o está ubicado en la unión, ¿no?, cerca medular. Entonces, de ahí algunos dijeron zona crítica de ubicación del parásito. Y desde ahora vamos grabando, que no quiere decir que sea benigno, no quiere decir que sea maligno, pero más problema nos da aquel parásito que está ubicado en zona infratentorial, en zona ubicado en fosa posterior, ¿no?, en la parte más baja, porque hay más posibilidades, es más pequeño y más posibilidades de dar una obstrucción o dar semiología, una semioclínica mucho más agresiva que cuando está ubicado a nivel supratentorial o a nivel de hemisferios cerebrales. Entonces, pues, hay una clasificación amplia de la forma parasitaria, ¿no? Y entonces a veces nos encontramos aquí con una variedad de formas de parásitos a nivel encefálico, a nivel del cerebro. Y cada uno de ellos dará su clínica, su semioclínica,
de acuerdo al lugar donde está ubicado el parásito, ¿no? Y es así que las manifestaciones clínicas pueden ser dadas por la ubicación del parásito, por el parásito mismo, acá que vemos una imagen típica parasitaria, pero también por el edema que se forma alrededor del parásito. Entonces, las manifestaciones clínicas en cisticercosis están dadas fundamentalmente por la ubicación y por el parásito y por el edema que se forma periparasitario. Y por esto se ha enumerado una serie de síndromes de presentación. Y recordemos, jóvenes, síndromes, agrupación de síntomas y signos. Recordemos, no olvidemos nuestra semiología. Y estos son los síndromes de presentación más frecuentes en cisticercosis. Hay el síndrome convulsivo, que puede imitar cualquier clasificación de la ILAE, ¿no? Puede, puede imitar o puede presentarse como una crisis parcial simple, como una crisis parcial compleja, como una crisis generalizada o como un caso especial. Pero tiene muchas formas de presentación la cisticercosis. El síndrome focal se refiere a cuando hay un déficit motor, ¿no? Que se parece mucho pues a las formas que hay en los cuadros que nos indican en los en las enfermedades vasculares cerebrales, ¿no? Una hemiplegia, una hemiparesia, una monoparesia, una cuadriparesia, es decir, síndrome focal, tanto motor como sensitivo. Un síndrome psíquico, sí, pues que generalmente nos da un cuadro confuso demencial. A veces un poco atípico, no necesariamente típico, ¿no? Por eso es que en algunas oportunidades, ¿no? Acudimos y pedimos, ¿no? La interconsulta a psiquiatría. Y en algunas oportunidades nuestro paciente antes de llegar a neurología ya recorrió, ¿no? A consultas de psiquiatría. Y es el colega psiquiatra que nos los deriva a nosotros porque dice, no, 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 acá la causa es otra, ¿no? Entonces está descrito el síndrome psíquico. El síndrome de hipertensión intracraniana, siempre evolutivo, la más frecuente la hidrocefalia, algunas veces aguda, algunas veces fatal, ¿no? La hipertensión intracraniana. Y un último síndrome de presentación que fue descrito, el síndrome hipófisis diencefálico, ¿no? Raro, pero a veces, ¿no? Inclusive pasa inadvertido, y hay casos de panhipopituitarismo. Entonces acá tenemos pues las 5 síndromes de presentación más frecuentes en cisticercosis que tenemos que tenerlo siempre presente. Y cada vez que tenemos un pacientito que sospechamos, ¿no? de esta patología, aparte de los exámenes de rutina, nosotros solicitamos, ¿no? Aparte de la tomografía, aparte de la resonancia, aparte de la radiografía de partes blandas, aparte que pedimos una evaluación cardiológica y oftalmológica, ¿no? No olvidemos que hay que solicitar la prueba de Western blot para cisticercosis. No hay que olvidar que la prueba de Western blot es la técnica que se utiliza, el método que se utiliza, porque Western blot hay en otras patologías, ¿no? VIH, en enfermedades musculares, pero acá es el Western blot para cisticercosis. Es así como hacemos la orden. Buscamos y hacemos también líquido cefalorraquídeo. Por muchos años hicimos el líquido cefalorraquídeo y nos encontramos con unas variantes, ¿no? Con aumento de proteínas, con aumento de células, con disociación albumino-citológica, pero en muchas oportunidades el estudio de líquido cefalorraquídeo era normal. Y una palabrita acerca de Western blot, que es una prueba de inmunoelectrotransferencia para cuerpos específicos de la tenia sólida. Se utilizan 7 antígenos. Entonces, cuando viene la respuesta,
nos dicen Western blot positivo a 3 antígenos, 4 antígenos, 7 antígenos. Y cada vez que sale positivo hasta 7 antígenos, ya es un valor que nos va a ayudar muchísimo en aclarar que si estamos o no frente a esta patología. Antes lo hacíamos tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, el Western blot. Pero hicimos un trabajo en nuestra institución y encontramos que el resultado de Western blot, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, eran similares. Si venía el resultado en suero, Western blot, por decir, 6 antígenos, en líquido también venía 6 antígenos. Si venía en suero 5 antígenos, ¿no? En líquido también venía 6 antígenos. Y entonces, así sucesivamente, y es por eso que en esta oportunidad ya ha agarrado valor, ¿no? El hacer el Western blot tan solo en suero, y en casos muy excepcionales hacemos en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, hoy ya los pacientes se liberan de que le hagamos la punción lumbar. Y entonces, siempre la neurocisticercosis, siempre esta patología fue controversial. Miren, ¿no? Miren las imágenes a nivel encefálico que nos encontramos en cisticercosis. Pero hubo una observación muy interesante, en que cada vez que había patologías parasitarias a nivel encefálico, también podía haber a nivel raquimedular. Y entonces, hoy por hoy, se aconseja, lógico, se aconseja ampliar el estudio radiológico, el estudio de resonancia hacia la columna, hacia la zona raquimedular, porque encontramos también parásitos a nivel medular, a nivel de espacios subaracnoideos medulares, ¿no? A nivel de las raíces nerviosas hemos encontrado parásitos. Por eso el consejo ahora es, si estamos frente a un paciente con una patología, ¿no? Parasitaria, cisticercosis a nivel encefálico, tratar de ampliar hacia la columna, la resonancia magnética, que podríamos encontrarnos con imágenes parasitarias, muchas veces silentes. Y entonces siempre se ha discutido los criterios diagnósticos, y a veces se ha clasificado en criterios mayores, criterios menores. Pero tenemos que tener muy, muy, muy presente, jóvenes, el criterio clínico, importante. El criterio de laboratorio, importante. El criterio, dentro de ellos, radiológico, importante. Pero también el criterio epidemiológico. ¿De dónde viene nuestro paciente? ¿No? ¿Cuál es la procedencia de nuestro paciente? Entonces, muchas veces, ¿no? Una vez que juntamos estos criterios, podemos hablar, pues, de diagnósticos probables, diagnósticos definitivos. Y entra fuerte, pues, muchas veces en estas discusiones diagnósticas, ¿no? El Western blot, ¿no? Por eso, hoy por hoy, el Western blot para cisticercosis está considerado como, ¿no? Una prueba que nos va a inclinar la balanza dónde y a qué patología estamos presentes, ¿no? Entonces, hay una serie de criterios diagnósticos que se clasifican en mayores, menores, probables y definitivos. Pero como toda patología, tiene que haber un diagnóstico, diferencial. Tiene que haber un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, cuando son lesiones únicas, hay que hacer diagnósticos diferenciales con neoplasias, con granulomas, con abscesos. Cuando son múltiples, igualmente hay que hacer el diagnóstico diferencial con granulomas, ¿no? Sobre todo granuloma tuberculoso, que es frecuente en nuestro Perú, la esclerosis múltiple y abscesos.
Y cuando son alteraciones o lesiones a nivel subaracnoidea, también tener presente los cuadros meningoencefálicos, tuberculosos, por hongos, y muchas veces, ¿no? Patologías, ¿no? Carcinomatosas que pueden darnos leptomeningitis. Entonces, siempre hay ese trabajo, ¿no? De diagnóstico diferencial como en otras patologías. Y finalmente, el tratamiento, ¿cómo vamos a tratar? Hasta ahora controversial, pero casi siempre nos indican que cuando tengamos un paciente con un cisticerco, lo ideal es que se interne el paciente. Muy difícil ahora hablar eso porque las camas andan bastante ocupadas, pero ¿por qué? ¿Por qué nos aconsejan eso? Porque no solo nuestro paciente va a recibir el tratamiento sintomático, sino va a recibir corticoides y va a recibir el antiparasitario, ¿no? Como tratamiento sintomático, vamos a tener a los analgésicos, tranquilizantes y anticonvulsivantes, ¿no? Y ahí viene el manejo de la epilepsia, ¿no? Y recordemos siempre la dosis, ¿no? La fenitoína de 4 a 5 miligramos por kilo de peso por día, la carbamazepina de 10 a 20 miligramos por kilo por día, el ácido valproico de 20 a 60 miligramos por kilo por día y el fenobarbital 100 a 200 miligramos como dosis total al día. Entonces tenemos que tener presente estas dosis porque son fármacos que lo vamos a utilizar frecuentemente jóvenes. Y entonces acá vienen las opciones, ¿no? Si hay una lesión única, miren, albendazol por 10 días como primera opción. Y segunda opción, albendazol más praziquantel por 10 días. Si tenemos un paciente, y por eso decíamos, 50 es nuestro punto, nuestra línea, nuestro límite. Si hay hasta 50 parásitos en la imagen, primera opción, albendazol más praziquantel por 10 días, más albendazol por 20 días, es decir, 30 días de tratamiento. Segunda opción, albendazol por 30 días. Si encontramos un paciente que tiene en su imagen más de 50 lesiones, preferible es no dar tratamiento antiparasitario, solo sintomático, y derivar a un centro de mayor complejidad, en donde se verá, pues, qué es lo que es preferible para nuestro paciente. Si la lesión es grande, referir igualmente a centros de complejidad, porque tiene que ser evaluado por neurocirugía. Igualmente, si la ubicación es ventricular subaracnoideo, ¿no? También tiene que ser evaluado por neurocirugía. Y si neurocirugía nos dice que no es quirúrgico, que no es tributario para operar, entonces podemos dar albendazol por 30 días. ¿No? Igualmente, las formas oculares y espinales también hoy está en trabajo. En las formas oculares, lamentablemente, la mayoría de especialistas nos dicen que preferible es, ¿no?, la enucleación. Es decir, no se da tratamiento antiparasitario cuando encontramos formas oculares. ¿Y cuál es la dosis del albendazol? La dosis del albendazol, 15 miligramos por kilo de peso por día, dividido en 2 dosis, máximo 1200. ¿Cuál es la dosis del praziquantel? 50 miligramos por kilo de peso por día, dividido también en 2 dosis, ¿no? Entonces, hay esa dosificación que tenemos que tenerlo presente cada vez que vamos a dar un tratamiento antiparasitario. Pero al ladito de este tratamiento sintomático, al ladito del tratamiento antiparasitario, tenemos que dar corticoide que va a actuar en el edema periparasitario.
También hay una serie de consejos, como por ejemplo la dexametasona, que se puede comenzar con 8 miligramos por día por 14 días, y después ir bajando, ¿no? Un miligramo, 1 miligramo por día, y nos demoramos más o menos unos 20 días, ¿no? 30 días, ¿no? En dar tratamiento corticoide con una dosis alta primero y después vamos disminuyendo progresivamente hasta que se retire, ¿no? Es lo que, una serie de consejos, pero de que hay que dar corticoides, ¿no? Conjuntamente con el tratamiento. Hay, como en todo tratamiento, hay algunas contraindicaciones. Hay algunas contraindicaciones, ¿no? El embarazo y lactancia, si nuestra paciente está embarazada o está dando de lactar, preferible es postergar el tratamiento, ¿no? Porque tenemos que cuidar al bebé que viene o al bebé que ya nació, porque va a pasar la barrera transplacentaria y va a pasar la barrera mamaria, ¿no? La sangre de la lactancia hacia la criatura, ¿no? Si es que la lesión está en zona crítica, como decíamos, mejor es primero y derivar a un centro de mayor complejidad para la evaluación neuroquirúrgica. Y entonces, decíamos 50, el punto, cuando contábamos parásitos en el cerebro. Sí, pues, muchos autores han llamado a aquel paciente que le hacemos una imagen y encontramos más de 50 parásitos, ¿no? Decimos, estoy frente a una encefalitis cisticercósica. Término diagnóstico aceptado por algunos autores y no aceptado por otros autores, ¿no? Inclusive ya ahora ya prefieren hablar mejor, decir, estoy frente a una imagen en el cual veo múltiples parásitos, más de 50, ¿no? Término encefalitis porque algunos decían es un término clínico, no es un término radiológico. Es decir, en muchos congresos ha habido mucha controversia, mucha discusión, y bueno, poco a poco en la literatura ya no se utiliza la calificación de encefalitis cisticercósica, pero lo tenemos ahí como historia. Pero el asunto está, 50 lesiones o más, preferible no dar tratamiento antiparasitario. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando damos tratamiento antiparasitario, ¿no? Como que, entre comillas, el parásito se defiende. Y al defenderse, ¿no? Se va a formar edema alrededor del parásito. Edema paraparasitario. Entonces, con un parásito no hay problema que se forme edema. Con 2, 20, 50 parásitos no hay problema. Pero con 60, 70, 100 parásitos, imagínense, ¿no? 60 edemas paraparasitarios, periparasitarios. Nuestro paciente puede entrar en hipertensión intracraneana y puede haber problemas muy serios. Se nos puede enclavar. Y esa es la razón por la cual, y ha pasado en muchas oportunidades, esa es la razón por la cual, ¿no? Han puesto, han ubicado ese límite de 50, ¿no? 50 o más, no tratamiento antiparasitario, ¿no? Y ya nosotros en neurológicas, ¿no? Estamos trabajando sobre ese tema y, bien, haciendo como parte de investigación, ¿no? Algunos tratamientos que probablemente el próximo año ya lo presentemos al Congreso de Neurología. Igualmente, las formas oculares, ¿no? Hoy por hoy, los oftalmólogos indican más enucleación. El manejo quirúrgico, sí, pues los neurocirujanos cuando ven un parásito gigante, ¿no? Ellos también hacen lo que se llama la marsupialización, es decir, tratan de sacar enterito, ¿no? El parásito gigante, ¿no? Y ahí en el Museo del Sistema Nervioso, en nuestras neurológicas, tenemos ahí muchas imágenes, ¿no? Que están ubicadas ahí en Formol,
en el cual los neurocirujanos van sacando y vamos guardando ahí en el museo para que cuando estén rotando por allá y cuando estemos en clases presenciales, pues haremos una visita al Museo de Ciencias Neurológicas, al Museo Neurológico. Y ahí vamos a encontrar muchas de estas imágenes que están ahí, ¿no? Ubicadas y por muchos años del trabajo de neurocirugía. Igualmente, si hay una hidrocefalia, ¿no? Se ubica el sistema de derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Como parte del tratamiento. Y entonces, pues, se ha hecho seguimiento y de verdad, yo les puedo decir porque pertenezco a esa época en el cual no había tratamiento antiparasitario para esta patología. Y soy testigo cuando discutíamos, porque fuimos nosotros los que por primera vez intentamos dar albendazol, dar praziquantel como tratamiento. También se creó una gran controversia en aquellos años. Nuestros maestros antiguos que hoy no están, ¿no? Realmente nos decían, al parásito hay que dejarlo tranquilo, que siga su evolución natural. Desde la viabilidad hasta que se calcifica, ¿no? Ellos habían, con sus estudios que habían indicado, más o menos demoraban 14 años, 12 años entre la viabilidad hasta la calcificación. Y entonces ellos decían, recuerdo mucho, yo residente, ellos decían, dejen tranquilo al parásito, dejen que se calcifique, dejen que se muera solito, dejen la evolución natural del parásito. Sin embargo, había otro gran grupo, ¿no? Generalmente nosotros los agentes jóvenes, que decíamos, no, vamos a dar tratamiento para acelerar, ¿no? La muerte del parásito, para acelerar la llegada a la calcificación del parásito. Y es por eso que comenzamos a dar tratamiento con albendazol y praziquantel en nuestro Mogrovejo, hoy Centro de Ciencias Neurológicas, ¿no? Y bueno, podríamos decir, ¿no? Que sí, se ha ganado algunos años porque hay algunos pacientes que demoran pues 7 años, ¿no? De ir a la calcificación, otros 10 años, pero, ¿no? Bueno, se ha reducido algunos años. Entonces, esta patología siempre fue controversial. Esta patología siempre nos llevó a discusiones bizantinas. Esta patología siempre fue así, muy diversa, no solo en su diagnóstico, no solo en su presentación clínica, sino también en su tratamiento y sobre todo en su seguimiento. Pero finalmente nos dijeron, pues, ¿y cómo prevenimos? También tenemos que actuar, ¿no? Epidemiológicamente, haciendo la prevención. Y entonces, ¿no? Algunas recomendaciones como el mejorar las condiciones higiénicas, ver la forma de eliminar la Taenia solium, ¿no? Mejorar el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Evitar que los cerdos entren en casas habitadas por personas, limpiar y cocinar bien las verduras, hortalizas, carne de cerdo, ¿no? Es decir, las medidas higiénicas sanitarias que muchas veces no tenemos cuidado. Esa es la forma de prevenir esta patología. Y es así que podemos decir, ¿no? Que la responsabilidad de la cisticercosis, pues ahora es compartida. No solo por el consumo de la carne de chancho, sino también cuidar nuestras medidas higiénicas, sobre todo el lavado de manos. Ok, esto es lo que les había preparado en esta clase de cisticercosis. Acá mi querido Mogrovejo, Visala San Vicente, campo clínico, en donde todavía estoy ahí, ¿no? Entonces, cuando ya vengan las clases presenciales, las prácticas presenciales, pues ahí estaremos y nos encontraremos en la sala San Vicente, en donde hay un salón que lo hice para vía real. Hay un salón
de Villarreal, destinado y identificado como de Villarreal en las Sanas San Vicente. Muy bien, jóvenes, eso es lo que tenía preparado para ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, encantado de responder. Los escucho. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante, jóvenes? ¿O todo está claro como el agua, claro como el líquido cefalorraquídeo, cristal de roca? Muy bien. Señor delegado, señora delegada, señorita delegada, tarea cumplida. Pasamos a las prácticas o pasamos a lo siguiente programado. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. Dígame. Sí, ¿Las diapositivas las va a subir al team? claro, claro. Sí, sí, ahorita lo hago. Eso para que ustedes tengan ahí estas imágenes que son hermosas. Sobre todo la última.